Bueno, muy buenos días para todos. Es para mí un gran honor y un orgullo ante tan distinguida concurrencia hablarles de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Perfectamente el general del Ejército, Jorge Rosales, no va a ser distinto de lo que yo voy a decir en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy. Él ha sido jefe de misión en los Juegos Olímpicos de Beijing, además de ser vicepresidente del Comité Olímpico, ha ocupado importantísimos cargos en nuestro país y en todos los lugares. Y yo muchas gracias por tener ustedes la paciencia de escucharme unos minutos. Para empezar, hablemos de cuándo empezaron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos empezaron en la antigua Grecia en el año 776 antes de Cristo. Esos son los reales Juegos Olímpicos. Después vienen, y les voy a explicar en pocas palabras, los Juegos Olímpicos de la era moderna. Estos Juegos duraron 11.168 años. Eran Juegos en homenaje a Zeus, en un pequeño santuario en el Peloponeso. Y a partir de ese momento se realizaban los Juegos y había una tregua en Grecia, en la antigua Grecia, porque estamos hablando antes de Cristo, y no se permitía y desaparecían las guerras. Participaban solo hombres, los hombres estaban totalmente desnudos, no podía ni siquiera estar presente una mujer que si la veían estaba establecido que había una pena de muerte, diferente a lo que sucede ahora, en donde la mitad de los participantes en los Juegos Olímpicos son mujeres, y la norma y la obligatoriedad de que en cada comité olímpico y que en cada directorio haya una mujer. El premio que recibían estos atletas entre medio de esos momentos de paz era la corona de olivo salvaje, que es lo mismo que sucede ahora en los Juegos Olímpicos. Ningún competidor recibe un solo centésimo en los Juegos Olímpicos, simplemente se le paga el viaje, la estadía, el equipamiento, la alimentación y el transporte, y reciben los tres primeros una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce, que ni son ni de oro ni de plata y bronce, sí, pero la de oro no es de oro. Y 8 diplomas para los 8 primeros clasificados o calificados en cada una de las pruebas. El dinero lo reciben, sí, muchos los campeonatos del mundo, donde se paga muy buen dinero por parte de las federaciones internacionales. Lo reciben por los sponsors que tienen, que en los grandes campeones son millones de dólares. Uno habla de Usain Bolt y habla de Michael Phelps y jamás puede pensar que sean muchachos que están ganando en el entorno de los 20 millones de dólares por año, a través de sponsor, porque lo que pagan las federaciones son decenas de miles de dólares al ganador hasta el 8º lugar, pero no pasan de esas cifras. Y ni que hablar de los jugadores de básquetbol de la NBA que deleitan y que siempre vienen a los Juegos Olímpicos desde hace 4 Juegos Olímpicos, en donde estaba sentado viendo el partido entre Estados Unidos, ahora en Río, y Argentina,
que fue un partido de 5 minutos parejo y después fue demoledor porque esta gente se divierte jugando al básquetbol, y me decía Chandy, que estábamos sentados, ¿vos te das cuenta? Si juntan todos estos jugadores, capaces tienen más plata que la deuda externa de Uruguay, porque las cifras que se manejan en el básquetbol en muchos aspectos son mayores, en la NBA son mayores que en el fútbol. Y entonces, el 23 de junio de 1894, aparece en escena un gran pedagogo, un hombre que pensó que los aspectos culturales en el mundo estaban decayendo, todo lo que significaba valores de unidad y de integración estaban desapareciendo, y entonces Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin empieza a trabajar, a hacer lo mejor que puede para generar los Juegos Olímpicos de la era moderna. En su primer intento fracasa. En su primer intento, él mismo en la Sorbona, no consigue el apoyo adecuado para empezar con los Juegos Olímpicos. Y llega el año, disculpen, es en el 92. En el 94 consigue en la Sorbona así el apoyo para hacer estos Juegos. Son nada más que 78 personas que van a esa reunión y 14 países. Y a los 2 años, en 1896, se hacen los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, en Grecia, que se hace en forma simbólica y con un sentido realista. Los Juegos Olímpicos habían nacido en Grecia y los primeros tenían que ser, sin lugar a dudas, también en Grecia. En esos Juegos participaron 311 atletas de 11 países. Después del ciclo olímpico, en el año 1900, se producen los segundos Juegos Olímpicos en París, en donde por primera vez y con la oposición total, en ese momento ya el varón Pierre de Coubertin se opone tenazmente, pero no consigue los votos que hagan que no puedan participar las mujeres, y participan las mujeres con un gran éxito. Pero hubo en los primeros Juegos también, hubo nada más que 450 atletas. En el waterpolo, que fue el primer deporte de conjunto que hubo en los Juegos Olímpicos, hubo un partido. Era un partido entre Francia e Inglaterra, y fue un desastre. Las reglas en Inglaterra para el waterpolo eran unas y las reglas en Francia eran para otros. Y el concepto de un alemán, que fue el juez, que tenía del waterpolo era distinto. Quiere decir que fue una lucha constante en esos Juegos. Y bueno, y entonces llegamos a Río de Janeiro. Para que tomemos noción de lo que ha significado este movimiento con 120 años de vida. En Río participaron 206 comités olímpicos, 206 países, más el equipo de refugiados. Participaron 11.303 atletas de estos países. El equipo de refugiados constituyó una novedad, una gran atracción, pero si uno mira en Internet, se encuentra que los refugiados del mundo son casi 16 millones. Y que según ACNUR hay 60 millones de personas dando vueltas por el mundo sin encontrar un lugar adecuado para vivir. Por eso la importancia de estos 10 atletas que participaron en estos Juegos. Y creo que fue eso, sin lugar a dudas, un hecho trascendental.
2 nadadores, 2 judocas y 6 atletas. Hubo 28 deportes diferentes, 306 eventos. Uruguay participó con 17 atletas, 5 mujeres y 12 hombres. La performance más trascendente fue la de Emiliano Laza, que consiguió el diploma para el segundo lugar. En estos Juegos se llega con 3 problemas, con unos cuantos, pero con 3 problemas más que trascendentes. El problema del Zika, que todos ustedes lo leyeron y escucharon, y que hizo que los golfistas de primer nivel no participaran y algunos tenistas tampoco. El problema de la seguridad, que se cuestionaba qué podía pasar en estos Juegos en todos los aspectos, terrorismo por donde viniese, y el problema del dopaje. Quizá el problema del dopaje, para los que no están en los problemas cotidianos del deporte, no haya tenido significado, pero fue terrible, a mi manera de ver. Con el Zika no pasó nada. Yo no conozco a nadie que haya sufrido enfermedad por la picadura de un mosquito. Con el tema de la seguridad no pasó nada. Con la seguridad lo único que pasó fue un problema con 3 nadadores de Estados Unidos que se le dio mucho más trascendencia de la que tuvo. Y yo les digo la verdad, me saqué una foto con ellos 3 una hora antes de que pasaran estos problemas. Son muchachos muy educados y muy buenos, pero sucedieron toda una serie de hechos. Y en lo que tiene que ver con el dopaje, una decisión de la organización que controla el dopaje diciendo que no participase Rusia. Yo pienso que totalmente equivocada. El Comité Olímpico Internacional le dio a las federaciones internacionales que tomaran la decisión final, pero con el control del CAS, que es el Tribunal Supremo del Deporte, y con la definición del Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Es así que el atletismo eliminó por completo a todos los atletas rusos. Dijo, no, acá no hay ningún atleta ruso que participe. Eso es el atletismo, la IAF, la Federación Internacional. La FINA, que yo tengo el honor de presidir, dijimos no, porque ya sabíamos de este problema. Y entonces hicimos específicamente a los atletas rusos, a los nadadores rusos, entre 3 y 6 controles de dopaje a cada uno de ellos. Y a todos los que dieron negativo, porque el Comité Olímpico Internacional estableció que vengan todos los atletas y acá le vamos a hacer control del dopaje 1 y 2 veces antes de los Juegos, y los que no den positivo pueden participar. Y yo creo que todo deportista, sea de Rusia, de Estados Unidos, de China, de Uruguay, de Paraguay, si no tienen y están limpios en problemas del dopaje, si su federación los hizo competir y lograron las marcas y clasificaron para los Juegos, si el Comité Olímpico de ese país dice sí, porque es el que tiene la última palabra, y el Comité Olímpico Internacional los acepta, es una infamia no dejarlos participar. Han hecho un esfuerzo de toda una vida. Son seres humanos que como cualquiera de nosotros, con una cabeza pensante, con un alma, con un espíritu, con sentimientos, y que han dedicado su vida, porque para llegar a un Juego Olímpico hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo muy grande, y hay que hacerlo con alegría, porque es un esfuerzo repetitivo y en busca de la superación, y entonces todos los que no tienen problemas tienen que tener derecho a participar, que fue otra equivocación que tuvieron en los Juegos Paralímpicos, que les explico, no tienen nada que ver con la organización de los Juegos Olímpicos. Es otra organización,
a la cual el Comité Olímpico sí le da millones de dólares para ayudarlos a que hagan los Juegos, y haber eliminado a todo un país me parece una barbaridad. Porque, como dicen los abogados, la presunción no es una prueba. Tiene que estar probado para que alguien vaya preso, sea excluido o lo que fuere en cualquier orden de la vida. Y yo les voy a leer un documento que me llegó ayer. Un documento que hizo el Comité Olímpico Internacional, que el presidente del Comité Olímpico Internacional legó a todos los miembros del Comité Olímpico Internacional. Es una extensa carta, pero yo extracté dos aspectos. Aún más importante, estos Juegos crearon un espectacular escenario para los atletas y sus presentaciones. Estos fueron unos Juegos Olímpicos icónicos de muchas maneras. Atletas que ya eran estrellas antes y de que volvieron a brillar en Río de Janeiro, como Michael Phelps y Usain Bolt. Hubo muchos atletas que se volvieron estrellas en Río de Janeiro. Solo para dar algunos ejemplos de los tantos que hubieron, la luchadora japonesa Kao Nicho, convirtiéndose en la primera campeona olímpica en 4 ocasiones, en 4 Juegos Olímpicos en su deporte. La primera medalla olímpica para Fiji, la medalla de oro en rugby 7, y el primer olímpico en ganar una medalla en 6 Juegos Olímpicos consecutivos de los Juegos, el tirador King Rode de Estados Unidos en tiro al blanco. Hemos visto una vez más cómo los Juegos Olímpicos inspiran a todas las personas alrededor del mundo. Historias como la de la judoka brasileña Rafaela Silva, ganadora de una medalla de oro, criada en la favela de la Ciudad de Dios de Río de Janeiro. O la del equipo de los refugiados olímpicos siendo bienvenidos por sus compañeros olímpicos en la villa como estrellas de rock. Bueno, podrían ser estrellas de tango, ¿verdad?, para nosotros, pero en este documento ponen para estrellas de rock. En estos Juegos, y es como introducción de lo último que les voy a leer, hubo 11.303 atletas, pero hubo 24.000 representantes de la prensa, 24.000 representantes de la prensa escrita, oral y televisiva. Y entonces dice esto: estos Juegos Olímpicos crearon imágenes que nunca habían sido vistas en unos Juegos o en otro evento del mundo. En términos de audiencia global, rompió todos los récords una vez más. Hubo más cobertura periodística que nunca, con números récord en TV y horas de transmisión digital. Se estima que en Brasil más del 90% de la población miró los Juegos Olímpicos por lo menos una vez. La final de fútbol de Brasil-Alemania fue el evento con mayor audiencia en la historia del país. Aproximadamente 43,05 de personas sintonizaron y vieron el espectáculo. Y se estima que entre todos los medios de transmisión y televisivos se lograron 350.000 horas de filmación contra las 200.000 horas de filmación en Londres. Las redes sociales en su conjunto, en lo que tiene que ver con el Facebook y las redes sociales del Comité Olímpico Internacional, aumentaron 5 veces el tráfico, y nuestro sitio Olympic.org el doble de tráfico de todos los Juegos anteriores. Es decir,
Una cosa es aquello, pero el mundo lo está viendo todo. Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, Antel logró el récord total de gente que mirase por los teléfonos los Juegos Olímpicos. Se rompieron absolutamente todos los récords de audiencia en ese sentido. Ustedes lo vieron, muchos de ustedes supongo que vieron la apertura y la clausura de los Juegos Olímpicos, fueron excelentes, fueron muy buenos. Tuvo grandes problemas estos Juegos Olímpicos, digámoslo por otro lado, porque yo les voy a decir algo que a mí me duele en lo más profundo de mi ser. El presidente Lula prometió cuando se le dieron los Juegos a Brasil hace 6 años, cuando se estimaba que Brasil iba a ser la 6ª potencia mundial económica en el mundo y toda una serie de cosas, prometió una piscina de $82 millones, que era magnífica. Terminaron haciendo 2 piscinas provisorias, que se hacen muchas en el mundo, que salen 1.800.000, 2.200.000 cada una, 2 carpas, carpas para 14.000 espectadores, pero había las columnas, las 4 columnas que tenían que sostener la carpa, que le sacaban 1.000 y pico de espectadores. Y eso nos encontramos después que es anunciado en Brasil. Hemos hecho estas piscinas magníficas que costaron $88 millones. Entonces uno dice eso y se queda atónito, se queda preocupado, porque este país, y no lo digo en orden, Frente Amplio, blancos, colorados, han hecho un país, no me cabe la menor duda, de gente honesta. Si uno compara con lo que uno escucha en determinados lugares, uno se queda realmente atónito. Y lo bueno, que el gigante de América del Sur resiste cualquier cosa, porque no nos cabe la menor duda que se va a recuperar, pero esas cosas repercutieron, ¿verdad? Repercutieron en aspectos de los Juegos Olímpicos. Y lo último, el tiempo es así, fueron unos Juegos donde sí se vio en una hermosísima Villa Olímpica, porque la Villa Olímpica era como una ciudad, porque no solo albergó a los 11.333 atletas, sino a los delegados, a los técnicos, a los médicos, es decir, en definitiva, una capacidad para más de 20.000 personas, una verdadera ciudad que reunió comodidades de gran nivel para todos los atletas. Pero fue, y es el significado más grande que tiene el movimiento olímpico, un llamado a la paz, un llamado al entendimiento. Cada 4 años las Naciones Unidas hace una declaración con motivo de los Juegos Olímpicos con un llamado a la paz y el entendimiento en el mundo, que es lo que da el deporte. Porque ahí hay una integración en donde uno ve gente de Palestina, de Israel, los ve juntos, charlan, están totalmente dando un mensaje. ¿Por qué si nosotros nos entendemos, o Rusia, Estados Unidos, lo que fuera, que todos ustedes saben mucho mejor que yo, si nos podemos entender nosotros,
a través de este instrumento que se llama el deporte, que da una integración social extraordinaria por encima de concesiones políticas, religiosas, económicas, raciales, de sexo, de lo que sea, ¿por qué el mundo no se puede entender como se entiende a través del deporte? Que yo creo que es una actividad que está haciendo constantemente ese mensaje, no solo el mensaje de que el deporte es salud, que todos lo sabemos, que el ejercicio físico colabora en tener mejores estilos de vida, que el ejercicio físico, vamos a jugar al fútbol y somos todos amigos, que jugamos al básquetbol, al deporte que sea, y ahí es el momento que decimos qué suerte que nos vamos a reencontrar con nuestros amigos, y los rivales no son enemigos, simplemente es ver quién gana y después terminan normalmente en un afectuoso saludo. Y es eso lo que yo les puedo decir de estos juegos, y estoy a la orden si me quieren hacer alguna pregunta, que creo que quedan 2 minutos.